Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito de matemática y física, Faustinianos. Hoy con un servidor, Jonathan de Jesús Peralta, cursando la carrera de la licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El tema para hoy es números complejos, vectores y uso de GeoGebra de la asignatura de variables complejas, con la asesoría del maestro Juan Toribio Milanés. Bueno, en nuestra tabla de contenido tenemos objetivos, interrogantes, términos claves, saberes previos, ejercicios y validarlos con la utilización de GeoGebra. Los ejercicios propuestos, las conclusiones, la frase reflexiva, los recursos utilizados y la bibliografía. Nuestros objetivos son el general, operar números complejos en su forma vectorial y graficarlos, interpretar las soluciones de manera geométrica. Y nuestros específicos son el primero, convertir números complejos de forma algebraica a vectorial, sumar, restar y multiplicar vectores complejos y graficar los vectores en GeoGebra e interpretar geométricamente sus soluciones. Como primer interrogante tenemos cómo se convierte un número complejo de forma algebraica a vectorial. Como segunda interrogante tenemos cuáles son las reglas básicas para sumar, restar y multiplicar números complejos. Como tercer interrogante tenemos cómo se utilizan las herramientas de GeoGebra para graficar vectores de números complejos. Como cuarto interrogante tenemos qué significan geométricamente las operaciones de suma, resta y multiplicación de números complejos en el plano complejo. Nuestros términos son números complejos, interpretación geométrica, vectores, plano complejo y GeoGebra. Nuestros saberes previos son los números complejos en forma binómica, forma de par ordenado, un vector, la forma de expresar los vectores, algunas operaciones, suma, resta, producto, el plano complejo. Podemos ver las operaciones aquí mejor definidas, la adición, la resta, producto por un escalar, el producto, la división, conjugado, el módulo. También los números complejos en su forma exponencial, algunas operaciones, el producto en su forma exponencial, la división en su forma exponencial. No tenemos la adición porque sabemos que no se define de forma simple en forma exponencial. Se debe convertir de forma binómica para sumar y luego, si es necesario, volver a convertir de forma exponencial. Lo mismo pasa con la resta. También tenemos los números complejos en forma polar. Tenemos el producto de dos números complejos en forma polar, la división de los números complejos en forma polar y lo mismo pasa también en la adición y en la resta como en la exponencial, que no se define de forma simple en coordenadas polares, sino que se deben convertir a forma binómica para luego para sumar y luego, si es necesario, volver a convertir de forma polar. El primer ejercicio lo hemos tomado del libro Complex Variables and Application de James Brown y Rob Schulcher, la octava edición. Tomamos el ejercicio A de la página 12. Este ejercicio dice, localiza vectorialmente los números z1 más z2 y z1 menos z2, cuando z1 es igual a 2i y z2 es igual a 2 entre 3 menos i. Para la primera parte de nuestro ejercicio A, z1 más z2, lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra expresión a vectores. Z1 igual a 2i, vamos a convertirlo de forma binómica a forma de par ordenado, como podemos ver aquí a la izquierda. Lo que tenemos es z1 igual a 2i. Z1 lo vamos a convertir a su forma de par ordenado. Esto es, sabemos que aquí hay un 0,
colocado de forma implícita, lo que tenemos aquí es 0 más 2i. Entonces, su forma de par ordenado, lo que vamos a tener es 0,2, como podemos ver aquí. En la siguiente expresión, z sub 2 es igual a 2 entre 3 menos i. Y vamos a convertirlo de su forma binómica a su forma de par ordenado. Como podemos ver aquí. Y nos quedaría de esta forma. 2 entre 3, menos 1. Luego lo que nos quedaría es aplicar la propiedad de adición de vectores. Lo que nos dice es que cuando sumamos dos vectores, obtenemos un nuevo vector que representa el efecto combinado de ambos. En palabras llanas, esto lo que significa básicamente es que la suma de dos vectores representa el desplazamiento, que es lo mismo que si hubieras caminado directamente desde el punto A al punto B. Entonces, al aplicar la propiedad, podemos ver que nuestro resultado es que z sub 1 más z sub 2 es igual eh, a 2 tercios, menos 1. En la segunda parte de nuestro ejercicio, z sub 1 menos z sub 2, básicamente hacemos lo mismo, convertir nuestra expresión a vectores, nuestro z sub 1, que es igual a 2i, lo vamos a convertir de nuevo de su forma binómica a su forma de par ordenado, que nos da lo mismo, que es 0,2, y pasamos de nuevo a z sub 2 y lo convertimos de su forma binómica a su forma de par ordenado, que nos da 2 entre 3, menos 1, y aplicamos la propiedad de resta de vectores. Esta propiedad básicamente en términos coloquiales lo que nos quiere decir es que restar un vector de otro significa encontrar un vector que sumado al segundo vector te devuelva al primero. Es básicamente esto. Y al aplicar la propiedad, podemos ver que como resultado nos da que z sub 1 menos z sub 2 nos da menos 2 entre 3, 3. Bueno, ahora pasaremos a nuestra interpretación geométrica y también a graficarlo en GeoGebra para poder ver gráficamente cómo se visualizan ambas operaciones con vectores. Justo como dije, pasamos a la comprobación ahora en GeoGebra y luego a la interpretación geométrica. Bueno, ya en GeoGebra lo primero que hacemos es graficar nuestro punto z sub 1, lo llamaremos A aquí, para luego graficarlo como vector. Luego nuestro segundo punto, que será z sub 2, que era 2 entre 3, menos 1, en su forma de par ordenado, lo llamaremos P, eh, para luego graficarlo en su forma de vector. Y lo pasamos a graficar a su forma de vector. Este es z sub 1, este es z sub 2, como podemos ver aquí. Luego pasamos a graficar su suma, la suma de estos dos vectores, de z sub 1 más z sub 2, que sería la suma de los mismos vectores, que sería de A más B, como podemos ver, que es el vector U. Estamos utilizando el método del paralelogramo. Trazaremos estas dos rectas para visualizar el paralelogramo. Y como podemos ver aquí, así es como se visualiza en GeoGebra. Geométricamente, la interpretación de esto es que la suma de los vectores geométricamente se interpreta como el proceso de la combinación de estos dos vectores, los cuales se representan con las flechas en el plano. Utilizando este método del paralelogramo, colocamos los vectores desde el mismo punto de origen, como vemos aquí,
y trazamos el paralelogramo. El paralelogramo con los lados adyacentes y la diagonal del paralelogramo, como vemos aquí, que va desde el origen del vector al punto final del segundo vector. Representando, esto representa el vector resultante o la suma vectorial. Esto nos permite visualizar cómo los vectores se combinan para formar una nueva magnitud o dirección. Como podemos visualizar aquí, con GeoGebra es fácil poder visualizarlo, ya que te permite incluso cambiar los colores para poder visualizarlo de mejor manera. Si queremos, podemos entrar a este apartado y podemos colocarle el valor también a cada uno y podemos verlo con sus distintivos valores. Como podemos ver aquí con sus distintivos valores. Y sumamos aquí la interpretación geométrica. ¿Qué es esa? El método del paralelogramo. Bueno, para el segundo ejercicio lo que haremos es casi lo mismo, solo que este es una recta de vectores. Graficamos nuestro punto A, que era nuestro z sub 1, que es 0,2, igual que anteriormente. Luego graficamos nuestro punto B, que era z sub 2, que es 2 entre 3, menos 1. Luego, para convertirlo a nuestro vector A, nuestro vector z sub 1 y luego a nuestro vector z sub 2. Vamos a eliminarle eh, la etiqueta de valor a cada uno primero para que no lo muestre. Ok. Luego de esto, vamos a restar ambos vectores con la herramienta de vector. O este también tiene el rastro. Vamos a eliminarlo. El rastro no, la etiqueta. Y lo que hacemos en la situación de la resta es que vamos a trasladar el vector u hacia acá con el comando traslada. Entonces vamos a trasladarlo y luego de trasladarlo se va a colocar aquí. Quitamos esta parte y lo trasladamos y nos queda así. La interpretación geométrica de esto no es más que geométricamente la resta de dos vectores se representa trazando el primer vector desde la punta del origen y luego dibujando el segundo con su dirección invertida, como hicimos aquí, desde el extremo del primero. El vector resultante es la línea que conecta el punto inicial del primer vector con el segundo, como aquí, pero en dirección opuesta al último. Básicamente, la resta del vector z sub 1 y z sub 2 se interpreta como la combinación de las traslaciones en el plano complejo, resultando en el vector menos 2 entre 3, 3, 3.
La gráfica muestra las posiciones iniciales y el resultado final de la resta de estos vectores. Este vector representa un desplazamiento desde z sub 1 hasta z sub 2. Bueno, para los siguientes ejercicios, el libro elegido fue Introducción al análisis complejo con aplicaciones, segunda edición de Denis Hill. El ejercicio fue el primer ejercicio de los ejercicios 1. El enunciado dice así: en los problemas interprete z sub 1, z sub 2 como vectores. Trace la gráfica de z sub 1, z sub 2 y la suma y diferencia indicadas como vectores. Z sub 1 está representado como es igual a 4 menos 3i y z sub 2 es igual a menos 2 más 3i. Lo que tenemos que encontrar es el doble de z sub 1 más 4 veces z sub 2 y z sub 1 menos z sub 2. Vamos a resolverlos ahora. Vamos a resolver la primera parte, que es 2 veces, 2 veces z sub 1 más 4 veces z sub 2. Vamos a convertir primero a vectores, pero antes de eso vamos a aplicar la propiedad de producto por escalar. Como podemos ver aquí, lo primero que hacemos es multiplicar 2 por el número complejo 4 menos 3i. Después de multiplicarlo, lo que hacemos es convertirlo a su forma de par ordenado. Después de la multiplicación y convertirlo de forma binómica a su forma de par ordenado, nos queda como 8, menos 6. Y pasamos con el siguiente, que es 4 veces z sub 2. Hacemos lo mismo, aplicamos la propiedad de producto por escalar. Convertimos de su forma binómica a su forma de par ordenado y nos queda menos 8,6. Después de esto aplicamos la propiedad adición de vectores, como anteriormente lo habíamos hecho. Después de aplicar la propiedad, nos queda que el vector es igual al vector nulo, o sea 0,0. Esto tendrá una repercusión gráficamente luego. Para la siguiente parte del ejercicio hacemos lo mismo, convertimos a vectores, convertimos de forma binómica a su forma de par ordenado. Esta nos quedaría, pasaría de 4 menos 3i a su forma de par ordenado, que sería 4, menos 3. Este sería para el z sub 1, para el z sub 2, que es igual a menos 2 más 3i. Cuando convertimos de su forma binómica a su forma de par ordenado, z sub 2 nos quedaría de esta forma, menos 2, 3. Luego de esto aplicaríamos la propiedad de resta de vectores, como habíamos dicho ya, la habíamos definido. Luego de aplicarla, z sub 1 menos z sub 2 nos quedaría como 6, menos 6. Luego de esto pasamos a GeoGebra y luego a su interpretación geométrica. Decimos, vamos a comprobar en GeoGebra y luego a su interpretación geométrica. Vamos primero a graficar nuestro punto A, que es nuestro 2zi, que es 8, menos 6. Vamos a achicarlo un poquito. Ok, lo minimizamos para poder verlo. Luego graficamos nuestro punto B, que es menos 8,6, que es nuestro 4,2z, que es nuestro punto B aquí. Luego lo convertimos a vector. Nuestro punto A lo convertimos a vector, que se convierte en nuestro vector U. Y luego convertimos nuestro vector B, nuestro punto B, en nuestro vector V. Al hacer la suma de estos vectores, pasa algo.
y es que esta suma nos da el vector nulo. Vamos a quitar aquí para poder visualizarlo. Nos da el vector nulo y pasa algo con el vector nulo, que el vector nulo es un vector que tiene magnitud cero y no tiene dirección definida. Bueno, geométricamente se representa como un punto en el espacio vectorial, sin longitud ni dirección. Aquí en el plano, digamos, en el plano complejo que tenemos, visualizándolo así en GeoGebra, se encuentra en el origen aquí en 0,0. Bueno, geométricamente podríamos decir que podríamos interpretarlo de la siguiente forma, que el vector nulo se representa como un punto en el espacio vectorial, sin longitud ni dirección. En un plano cartesiano, este punto está ubicado en el origen, o sea, en 0,0. Esta podría ser la descripción. Bueno, vamos con nuestro siguiente ejercicio a graficarlo aquí en GeoGebra. Primero graficamos nuestro punto z sub 1, que lo representamos como A, que es 4,3, menos 3. Luego B, que es z sub 2, lo representamos como B, que es menos 2,3. Luego lo convertimos a vector, y que es nuestro vector U, y luego B, que es nuestro vector V. Luego los restamos. Recordamos que en el caso de la resta hay que trasladar el resultado de la resta, y aplicamos el comando traslada. Quitamos aquí y esto es lo que nos queda. Recordemos que la interpretación geométrica de la resta de vectores es que se representa trazando el primer vector desde el origen y luego dibujando el segundo con su dirección invertida desde el extremo del primero, y el vector resultante es la línea que conecta el punto inicial del primero con el punto final del segundo, pero en dirección opuesta con el último. Este sería la segunda parte del ejercicio graficada y su interpretación geométrica. Para los siguientes ejercicios, el libro elegido fue Complex Number from I to C de Titu Andreescu y Dorin Andraika. Los problemas 1.1.9, el B y el C de la página 27. El enunciado dice así: considere los números complejos, calcula los siguientes. Z sub 1 igual a 1,2, z sub 2 igual a menos 2,3 y z sub 3 igual a 1, menos 1. Calcula los siguientes números complejos. El B, z sub 1 por z sub 2 más z sub 2 por z sub 3 más z sub 3 por z sub 1. Y el ejercicio C igual a z sub 1 por z sub 2 por z sub 3. Bueno, ahora pasaremos a resolverlos. Que nos dice que z sub 1 por z sub 2 más z sub 2 por z sub 3 más z sub 3 por z sub 1. Lo primero que hacemos es multiplicar z sub 1 por z sub 2 en su forma binómica, y para esto utilizamos la propiedad del producto de números complejos. Esta propiedad establece que, dados dos números complejos, su producto es otro número complejo. Al aplicar esta propiedad, lo que nos queda es que a la multiplicación o el producto de z sub 1 por z sub 2, nos queda que nos queda este producto, menos 8
menos i. Lo, lo que resta de aquí es convertirlo a su forma de par ordenado desde su forma binómica. Y ya sabemos cómo hacer esto. Y luego de aquí nos queda de esta forma. Menos 8, menos 1. Luego pasamos a hacer lo mismo con z sub 2 por z sub 3. Aplicamos la propiedad del producto de números complejos. Y luego de esto nos queda 1 más 5i. Y esto lo pasamos a su forma de par ordenado. Y nos queda 1,5. Z sub 3 por z sub 1. Para este ejercicio, lo primero que haremos será, ya que lo tenemos planteado en su forma binómica, lo que haremos será aplicar la propiedad del producto de números complejos. Esa propiedad nos dice, bueno, establece que dado dos números complejos, su producto es otro número complejo, como podemos ver aquí. Al aplicar la propiedad, lo que nos queda es que es este número complejo en forma binómica, 3 más i. Ya lo siguiente que nos queda por hacer es convertirlo a su forma de par ordenado. Y nos quedaría de esta forma, 3,1. Lo que sí, lo que nos resta ya es sumar todos los números complejos resultantes, eh, o bueno, mejor dicho, todas las operaciones resultantes que nos dieron como resultado todos estos números complejos en su forma de par ordenado que llamaremos vectores. Y esto lo haremos por la propiedad de adición de vectores que antes mencionamos. Al aplicar esta propiedad de adición de vectores, como vemos que tenemos tres vectores, al aplicar la propiedad, lo que nos queda es que es este vector resultante, el cual es menos 4,5. Luego de esto, lo que nos queda es ir a GeoGebra y, y ver cómo se muestra gráficamente y luego ver cuál es su interpretación geométrica. Como dije, vamos a GeoGebra, vamos a graficar los vectores y luego de esto, o mejor dicho en conjunto, sus interpretaciones geométricas. Bueno, primero vamos a graficar nuestros puntos, nuestro punto A, B y C, que son nuestros vectores. Nuestro vector U, V y W. Lo que tenemos aquí es una suma de tres vectores. Puesto entonces, los sumamos estos tres vectores. Este es el resultado de la suma, pero sabemos que gráficamente una suma la suma de los tres vectores gráficamente no se ve de esta forma. Entonces, con la herramienta de GeoGebra vamos ahora a trasladar los vectores y hacer acomodos para que se vea bien gráficamente. Lo que hacemos es pasar con la herramienta traslada a trasladar algunos vectores. Vamos a comenzar a trasladar el vector v. Comenzamos con el vector v a trasladarlo. Y lo trasladamos hacia acá. De inmediato lo quitamos. Luego creamos un punto aquí mismo para poder trasladar el vector w aquí a la cola de este vector, del nuevo vector que se llama vector b, pero sigue siendo el vector v, que podemos llamarlo v', llamémoslo v'.
y vamos a crear con la herramienta punto, vector y parámetro, este punto que llamaremos punto D, y pasaremos a trasladar el vector W hacia acá, y de inmediato lo llamaremos W', W' de inmediato, y lo quitaremos. Como podemos ver, ya si nos queda gráficamente como debe estar. Eh, Cuando sumamos tres vectores geométricamente, realmente estamos combinando sus efectos individuales para encontrar un vector resultante que represente la suma total de sus movimientos o magnitudes, básicamente. Como vimos, comenzamos desde el vector U, eh, desde su origen. Lo que hacemos es desde aquí eh, dibujar el siguiente vector, que es el V, y desde la cola del V dibujar el vector W. Y la suma de estos hace el vector A. Y como dije, el vector resultante geométricamente es la suma de estos tres vectores, que va desde el inicio del primer vector hasta la punta final del último vector. Este vector resultante representa la dirección y la magnitud total después de combinar los efectos de todos los vectores involucrados. Esta visualización ayuda a entender cómo los vectores se combinan y cuál es el resultado final de esta combinación en términos de movimiento o magnitud en el espacio vectorial. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos que z⁻1 por z⁻2 por z⁻3. Lo primero que haremos en este ejercicio es multiplicar z⁻1 por z⁻2. Para multiplicar esto, lo que utilizaremos es la propiedad del producto de números complejos. Esta propiedad nos dice que si tenemos dos números complejos, el producto de estos números complejos es otro número complejo, cuya parte real será AC menos BD, y su parte imaginaria será AD más BC. Cuando aplicamos la propiedad del producto, lo que nos queda es menos 8 menos I. Luego de esto pasamos a multiplicar lo que nos quedó, que es nuestro z sub 1 z por z sub 2, lo multiplicamos por z sub 3, que es 1 menos I. Esto lo hacemos aplicando de nuevo la propiedad del producto de números complejos. Hacemos el mismo procedimiento y lo que nos queda de aquí es este número complejo, menos 9 más 7i. Bueno, para la multiplicación, los vectores se representan en el plano complejo con sus módulos y sus argumentos correspondientes. Esto ayudará a visualizar cómo los vectores resultantes se escalan y rotan con respecto a sus vectores originales. Lo primero que hacemos en la operación es buscar el módulo de z⁻1 por z⁻2. Sustituimos en la fórmula. Luego de esto, calculamos los cuadrados y aplicamos raíz. Luego de hacer esto, vemos que el módulo de z⁻1 y por z⁻2 es raíz de 65. Buscamos ahora el módulo de z⁻3. Hacemos lo mismo, sustituimos en la fórmula, aplicamos cuadrados en ambos miembros del número complejo. Luego aplicamos raíz cuadrada y esto nos da raíz de 2. Esto es el módulo de z⁻3. Luego, por último, pasamos a multiplicar los módulos. Cuando multiplicamos raíz de 65 por raíz de 2, esto nos da raíz de 30. Entonces, el módulo de z⁻1 por z⁻2 por z⁻3 es raíz de 130. Entonces podemos comprobar
Aquí hacemos la comprobación. Si el módulo de menos 9 más 7i es el mismo que nos dio aquí, que es raíz de 130, aplicamos la fórmula del módulo, sustituimos, aplicamos cuadrado en ambos miembros y aplicamos la raíz. Y en efecto nos dio raíz de 130, como podemos ver. Entonces este es el módulo de z sub 1 por z sub 2 por z sub 3. Bueno, ahora pasamos a buscar los argumentos. Sustituimos en la fórmula. Como sabemos, y vemos aquí, z sub 1 por z sub 2 se cuenta en el tercer cuadrante. Entonces tenemos que restarle pi, o lo que es 180 grados. Entonces, después de aplicar la fórmula, vemos que lo que nos queda es 7.13 grados. Entonces, esto menos 180 grados es el argumento de z sub 1 por z sub 2 y esto sería menos 172.87 grados. Y este sería nuestro argumento resultante. Seguimos con el siguiente. Para el siguiente tenemos a z sub 3, que es 1 menos i. Aplicamos la fórmula. Esto nos daría menos 45 grados. Y este sería el argumento de z sub 3, menos 45 grados. Bueno, ya lo que resta en la operación es sumar los argumentos. Tenemos el argumento de z sub 1 por z sub 2 y el argumento de z sub 3. Entonces sería sumar a menos 172.87 grados más menos 75 grados. Y esto nos daría el argumento de z sub 1 por z sub 2 por z sub 3. Y este sería menos 217.87 grados. Lo que restaría sería comprobar si este es el argumento del número complejo, menos 9 más 7i. Aplicamos argumento. Como sabemos que este número complejo se encuentra en el segundo cuadrante, entonces sumamos 180 grados a la fórmula. Entonces esto nos daría como resultado 142.13. Y este sería nuestro z sub 1 por z sub 2 por z sub 3. 142.13 grados. Aunque no parezca, son equivalentes. Solo habría que sumarle una vuelta en el círculo unitario. Solo habría que sumarle un ciclo completo, o sea, 360 grados, y nos haría 142.13 grados. Y eso hace que sean equivalentes. O sea, que es el mismo argumento. Y queda comprobado. Lo que nos resta ahora es pasar a la comprobación. A GeoGebra. Ahí explicaremos algunas cosas sobre los módulos y los argumentos. Vamos hacia allá. Bueno, ya estamos en GeoGebra. Comencemos con el ejercicio. Primero graficamos los puntos. Este es nuestro z1 por z2. Y este es nuestro z3. Lo convertimos a vectores enseguida. Y lo que pasamos a hacer es a buscar su magnitud. Aquí en GeoGebra se busca por el comando longitud. Buscamos el comando longitud y lo colocamos en el vector. Y la longitud del vector v, GeoGebra no lo da en términos, a colocarlos con sus respectivos términos para poder verlos.
GeoGebra no lo da en términos de raíces, ya lo da expresados en decimales. Pero como podemos ver, la longitud de v, que es el vector aquí, vamos a quemar que se vea, porque no se veía, vector v es raíz de 2. Podemos confirmar fácilmente y raíz de 2 solo tenemos que verificarlo. Entramos raíz de 2 y aproximadamente es 1.41. Entonces, esa es la magnitud. Pasamos a verificar enseguida la magnitud del siguiente vector, que es raíz de 65. Raíz de 65. Y podemos ver que es 8.06. Y la buscamos allá. Calculamos las longitudes y después las multiplicamos. Y la longitud del vector u, que es este, es 8.06, que es la misma. Al multiplicar las longitudes nos da 11.40, que será la longitud del vector que se producirá al multiplicar. Ese vector se produce al multiplicar las longitudes y sumar los argumentos. Entonces colocamos el comando argumento de u. Bueno, entonces calculemos el argumento con el comando argumento. El argumento de v es menos 45 grados. Ahora vamos a buscar el argumento de u. El argumento de u es menos 172.87 grados. Estos argumentos corren de acuerdo a las manecillas del reloj, o sea, hacia acá. Entonces, ahora vamos a sumar los argumentos. Vamos a sumar los argumentos. Esto es alfa más es igual a menos 217.87 grados. Entonces ya lo que nos corresponde es graficar el vector menos 9,7, que es nuestro z sub 3. Ya habíamos calculado la multiplicación de los módulos de u y v, que nos daba 11.4. Ya lo que resta es colocarle su módulo. Y vamos a calcular los ángulos. Entonces pasamos a graficar los grados. Primero graficamos el argumento de v, que era menos 45 grados. Lo tenemos aquí. Luego graficamos el argumento de u, que era 172.87. Como podemos ver, vamos a cambiarlos de color. Este es rojo. Y vamos a ponerle a este verde.
Bueno, tenemos aquí 45 grados, menos 45 grados. Quitamos aquí para poder visualizar el otro, 172.87. Vamos a cambiar el color para que no sea tan chillón. Un negro, está bien. 172.87. Entonces, sabemos que estos argumentos se van a sumar y van a dar menos 217.87 grados. Entonces, seguiría dando la vuelta aquí y llegaría hasta aquí. Vamos a graficarlo. Sería aquí. Entonces, aquí lo tenemos. Si quitamos aquí, debería visualizarse. Y esto sería. Pero sabemos que este no es el argumento de W. Lo que tenemos que hacer es sumarle un ciclo, que es 360 grados, a 217 para que nos dé el argumento positivo. Porque podemos verificarlo. Podemos verificarlo aquí y buscamos argumento. Y buscamos el argumento de W. Y vemos que es 42.13. Por eso lo vamos a verificar enseguida. Entonces sabemos que si le sumamos una vuelta completa, tendría que ser de esta forma. Tendría que venir desde aquí el ángulo. Después de sumarle una vuelta. Desde aquí. Tendría que venir desde aquí el ángulo. Terminaría aquí. Y esto nos da exactamente 143.13, que es exactamente el argumento, después de sumarle un ciclo. Entonces con esto comprobamos ya. Entonces ya quedaría de esta forma. Sabemos que eh, los módulos se multiplican y los argumentos se suman. Y como podemos ver, hay un incremento en el vector y una traslación. Ya con esto podemos describir y decir que la multiplicación de números complejos se puede entender geométricamente como una combinación de escalado y rotación realmente. Cuando multiplicas dos números complejos, como los que tenemos aquí, obtienes un número nuevo complejo, como el que podemos ver. El módulo o longitud, como se le llama aquí en GeoGebra, es el producto de los módulos y esto significa que la longitud del vector resultante se escala, como podemos ver, multiplicando las longitudes de los vectores iniciales. Además, el argumento o ángulo es la suma de los argumentos. Bueno, en términos simples, el vector resultante es un vector cuya longitud es el producto de las longitudes de los
de estos vectores y cuyo ángulo es la suma de los mismos vectores. Así que W, que es nuestro vector resultante, representa un vector que ha sido tanto escalado como girado en el plano complejo en función de U y V. Esta sería nuestra interpretación geométrica. Bueno, el siguiente ejercicio lo tomamos del libro Introducción al Análisis con aplicaciones, segunda edición de Denis Hill, de los ejercicios 1.1, página 7, el ejercicio número 10. Es una división de números complejos. Pasemos a resolverlo. Como ya dijimos, en el ejercicio número 10 tenemos una división de z sub 1 entre z sub 2. Esta división está compuesta por i entre 1 más i. Para resolver la división lo hacemos por la propiedad de la división de números complejos. Esa propiedad lo que hace es multiplicar el número complejo por el recíproco del denominador. El recíproco de este denominador, que es 1 más i, será 1 menos i. Y esto básicamente es multiplicar por un 1 conveniente, que será 1 menos i entre 1 menos i. Al multiplicar por este 1 conveniente, lo que nos queda es i menos i cuadrado entre 2. Pero sabemos que i cuadrado es igual a menos 1. Pero como aquí tenemos menos i cuadrado, será igual a 1. Entonces lo que nos vendría quedando sería 1 más i entre 2. Repartiendo este 1 más i entre el denominador, distribuimos en el denominador y nos queda 1 entre 2 más 1 entre 2i. Y este será nuestro z sub 3. En la división, para interpretar geométricamente los números complejos, al igual que con la multiplicación, es útil entender cómo se transforma en el plano complejo. Los vectores se transformarán en el plano complejo con sus módulos y ángulos correspondientes, al igual que en la multiplicación, aunque su interpretación es totalmente distinta o ligeramente distinta. La visualización mostrará cómo los vectores resultantes se escalan y rotan de una manera diferente con la multiplicación o a la multiplicación. Bueno, prosigamos entonces a calcular el módulo de z sub 1 igual a i. Bueno, calculando el módulo, lo que hacemos es sustituir en la fórmula. Sabemos que aquí adelante hay un 0 que no se marca. Calculamos los cuadrados, aplicamos la raíz y esto nos da raíz de 1 y raíz de 1 es 1. Entonces el módulo de z sub 1 es igual a 1 y proseguimos a calcular el siguiente módulo. El siguiente módulo, que es 1 más i, sustituimos en la fórmula, aplicamos cuadrados, sumamos y esto nos da raíz de 2. Y este es el módulo de z sub 2. El módulo de z sub 2 es raíz de 2. Y proseguimos con el siguiente paso. Bueno, ahora pasamos a buscar el argumento z sub 1 igual a i. Pasa algo interesante con el argumento z sub 1, que el z sub 1 es igual a i, y como sabemos, i se encuentra sobre el eje real positivo, y como ya sabemos, a será igual a 0 y b será mayor que 1. En este caso especial, realmente y el argumento será pi medio, que realmente es 90 grados. Como ya dijimos, eh, debemos calcularlo en grados porque esto nos facilita más ya cuando lo llevemos a GeoGebra. Pero el argumento z sub 1 es 90 grados. Bueno, para el argumento de z sub 2, sustituimos en la fórmula. eh, Realmente esto no está a 45 grados, porque sería tangente inversa de, bueno, ya sabemos que arco tangente es tangente inversa en la calculadora, sería tangente inversa de 1, porque 1 entre 1 es 1, y esto es 45 grados, o pi cuarto. Bueno, en este ejercicio ya, por último, usaremos la fórmula polar.
ya que la forma polar en la división de números complejos simplifica el proceso, especialmente cuando se trata de manipular las magnitudes y los argumentos. La forma polar, bueno, en la forma polar, la magnitud de un número complejo se expresa directamente como un escalar. Al dividir dos números complejos en forma polar, simplemente dividimos sus magnitudes realmente. La simplicidad del manejo de los argumentos en forma polar. Básicamente, los argumentos de los números complejos en forma polar se restan directamente. Al dividir dos números complejos en forma polar, estos ángulos, podemos decirle así, se restan, como podemos ver. Aplicamos ya la forma polar, operamos y z sub 3 nos queda de esta forma. Ya lo que nos quedaría hacer aquí es convertir de nuevo a forma rectangular. Y como podemos ver, z sub 3 nos queda un medio más un medio de i, como al principio. Entonces, de esta forma comprobamos que es el mismo número complejo. Ahora pasamos a GeoGebra, a operar y a ver la interpretación geométrica. Vamos a GeoGebra ahora a ver su interpretación geométrica y todo lo que concierne a ella y la diferencia con la multiplicación. Bueno, ya aquí para la división, primero graficamos los puntos. Nuestro A, que es 0,1, que era nuestro I, que se encuentra aquí en el eje real, justamente encima, como ya habíamos dicho. Y nuestro C, que será nuestro resultado de la división de estos dos. Convertimos en vectores nuestro A y nuestro B. Dejaremos para último S. Buscamos por el comando longitud, que es el módulo de U, que es nuestro Z sub 1, que nos daba 1. Y el módulo de V, que era Z sub 2, que nos daba raíz de 2, que podemos verificar si raíz de 2 es 1.41. Raíz de 2 y sí, justamente es 1.41. Entonces, al dividir aquí, dividimos A entre B y nos da 0.70. Como habíamos dicho, a diferencia de la multiplicación, la división, el número complejo que se obtendrá en la división será diferente, puesto que los módulos se dividen, lo que significa que la longitud del vector se ajustará proporcionalmente. Y además de esto, el argumento o los argumentos del vector resultante será la diferencia de los argumentos de U y V. Ahora pasaremos a buscar los argumentos. Los argumentos de U, si recordamos, como está aquí en el eje real, es 90 grados o pi medio. Y el argumento de V es pi cuarto o 45 grados. Restándolos nos da 45 grados también.
en este mismo eje. Entonces pasamos a graficar el vector. Como podemos ver es este W, como habíamos dicho. Proporcionalmente realmente se ajusta, ya que como recordamos, si calculamos el módulo del mismo, podemos ver, localizándolo, el módulo de W es proporcional a 0.70. Esto era 1 sobre raíz de 2. Como podemos ver, el módulo se recorta proporcionalmente. Como dije, el módulo, debido a que el módulo es este, se encogió el vector. Ya dicho esto, vamos a graficar los argumentos. Vamos a ver los ángulos. Este es el argumento de U. Pasamos a graficar el argumento de V. Este es el argumento de V, 45. Pero como sabemos que es una resta, el argumento de V debería ser de forma horaria, por el símbolo negativo. Sería menos 45. Entonces vendría así. Vendría de esta forma. Vendría de allá hacia acá. Ilustrarlo, déjame buscar el puntero para dibujarlo. En el caso de W, su argumento sería 90 grados menos 45 grados. Pero es los 90 grados de U menos los 45 grados de V. Ya lo que nos resta de aquí es calcular en base a la resta de los ángulos de U y V el ángulo de W o su argumento. Bueno, W es, tomamos aquí, aquí y aquí. Y tiene que darnos 45 grados también. Y como vemos aquí, el ángulo también nos da 45 grados. Vamos a colocarle color púrpura. Podemos ver. A este vamos a colocarle azul. Y a este vamos a colocarle café. Vamos a activar este y este para poder visualizarlo. Treinta y cinco, 45 y 90 grados. Pero como sabemos, en la división los argumentos se restan.
Quitamos todo ya para dar la interpretación geométrica. Hemos comprobado y visto. Solo nos queda la interpretación geométrica del mismo, aunque básicamente ya lo hemos dicho. Pero en términos generales vamos a dar una retroalimentación total sobre la división de números complejos de esta forma gráfica. La división de números complejos también se puede entender geométricamente como una combinación de escalado y rotación, como ya habíamos dicho. Cuando dividimos un número complejo z1 con otro z sub 1, obtenemos un número complejo z3 como el que obtuvimos aquí. El módulo longitud de z3 es el módulo de z1 dividido por el módulo de z2, como podemos ver aquí, lo que significa que la longitud del vector resultante se ajustará proporcionalmente, como podemos ver que quedó aquí. Como es realmente, se ajusta proporcionalmente. Además, el argumento o ángulo de z3 es la diferencia, como podemos ver, es la diferencia entre los argumentos de z1 y z2. En términos simples, z3, déjame colocarlo, el vector. Bueno, en términos simples, z sub 3 es un vector cuya longitud es la relación entre las longitudes de z1, que diga z sub 1 y z sub 2, y cuyo ángulo es el ángulo de z sub 1 menos el ángulo de z sub 2. Así, z sub 3 representa un vector que ha sido escalado y girado en el plano complejo en función de z sub 1 y z sub 2. Y esta sería la interpretación geométrica de la división en el plano complejo. Tenemos estos dos ejercicios que sacamos del libro de Compressed Number from A to C de Tito Andrescu y Dorin Andrica de los problemas 1.2.4, el E y el F. El enunciado dice: encuentra la interpretación geométrica de las igualdades. Pasamos a resolver los ejercicios. Para el ejercicio E tenemos 2 por el número complejo que tenemos aquí, menos 4 más 2i en su forma binómica está. Lo que haremos es aplicar esta propiedad de un escalar por un producto o un producto por un escalar. Antes de esto lo colocamos en su forma binómica, que diga en su forma de par ordenado, y luego aplicamos la propiedad. Como vemos, tendríamos 2 por el siguiente par ordenado, que es menos 4,2, y esto nos da como resultado menos 8,4. Aplicando la propiedad, y esto como resultado tenemos esto, que nos da ese vector menos 8,4. Esto lo veremos luego en GeoGebra graficado. Para el ejercicio F tenemos el mismo caso, menos 3 por este número complejo en forma binómica, menos 1 más 2i, aplicamos la propiedad, de producto por un escalar, pero antes lo colocamos en su forma de par ordenado. Ya que lo tenemos así,
Si aplicamos la propiedad y aplicamos distributiva, menos 1,2 y le aplicamos distributiva, menos 3 por 1, menos 3 por menos 1 y menos 3 por 2. Y como resultado nos da 3, menos 6. Aplicando la propiedad de producto de un escalar. Y como resultado tenemos ese vector 3, menos 6, que lo veremos graficado en GeoGebra ahora. Vamos a la comprobación de ambos ejercicios en GeoGebra ahora. Bueno, para el siguiente ejercicio tenemos un escalar por un vector. Vamos a graficarlo de la siguiente manera. Teníamos el punto y luego de multiplicarlo por 2, que era el escalar, nos daba esto, que era el siguiente punto, que era menos 8 por menos 8,4. Cuando convertíamos el punto inicial, que era menos 4,2 a un vector, nos daba el vector u, y luego de multiplicarlo por 2, nos daba el vector v, que era este. Podemos notar cómo escala. Geométricamente, la multiplicación de un vector por un escalar se representa escalando el vector original. Si el vector es positivo, como este es el caso, o como es el caso de este, el vector resultante tiene la misma dirección que el vector original, pero con una magnitud multiplicada por el valor del escalar, en este caso es 2. Al multiplicar el número complejo por 2, esto significó duplicar tanto la parte real como la parte imaginaria. La gráfica muestra claramente esta dilatación cuando se trasladó el vector y amplificó su magnitud. Como podemos ver, si aplico aquí y quito, se puede ver cómo se amplía y se disminuye el vector. Podemos ver que son dos espacios. Dos espacios. Bueno, este caso realmente es el contrario. Este caso, el siguiente ejercicio, que es este, era multiplicado por menos 3. Vamos primero a marcar nuestros puntos. Este era el punto que se multiplicaba por menos 3, que era menos 1,2. Al multiplicarlo por menos 3 nos daba 3, menos 6. Graficamos los vectores, el vector u y el vector v. Como podemos ver, sí se escala, pero como decíamos en la interpretación geométrica anterior, geométricamente la multiplicación de un vector por un escalar se representa escalando el vector original. Pero si el escalar es negativo, el vector resultante tiene la dirección opuesta al vector original y una magnitud multiplicada por el vector absoluto del escalar. Es decir, que esta, al ser multiplicada por menos 3, obtuvo esta dirección opuesta al vector original y se escaló 3 lugares, pero negativos. Además de esto, podemos decir que implica una dilatación por un factor de 3 y una rotación de 180 grados debido al signo negativo realmente, como se ilustra en la gráfica. Los propuestos a realizar fueron sacados del libro de Denis Seale. Ya saben, tienen la misma temática de los ejercicios resueltos anteriormente. Para nuestras conclusiones tenemos que las operaciones de suma y resta de números complejos son directamente análogas a las operaciones de suma y resta de vectores en el plano complejo, facilitando su visualización geométrica.
La multiplicación de números complejos introduce una rotación y cambio de escala que se refleja geométricamente en el plano complejo. Y el uso de las herramientas gráficas como GeoGebra valida y clasifica estas operaciones, mostrando claramente las transformaciones de los vectores. Comprender estas interpretaciones geométricas es crucial en campos que requieren análisis complejo, como la física, la ingeniería y la matemática aplicada, proporcionando una base sólida para la resolución de problemas complejos. Les presento esta frase reflexiva, me gustó mucho cuando la vi, no encontré un autor exacto, pero me gustó. Y dice así, la matemática no es solo números y ecuaciones, es una forma de entender y modelar el mundo que nos rodea. Y es así, la matemática nos ayuda a modelar el mundo que nos rodea. La matemática es esa ciencia que asfalta el camino hacia el conocimiento. Es la ciencia que edifica las otras. Nos ayuda a entender los problemas primordiales del universo. Es esa ciencia que empuja a todas las otras. Y sin la matemática, siento que las demás ciencias no tendrían realmente el valor y sentido que tienen. Una vez oí decir que las matemáticas o la matemática en sí es el idioma de Dios. Y a mi parecer es cierto. Bueno, los recursos utilizados en este video, en este proyecto, fueron PowerPoint, Canva y GeoGebra. Como bibliografía tenemos el libro de Compressed Variables and Application de James Brown y Rob Schulte, el libro de Complex Numbers from A to Z de Tito Andrescu y Dorin Andraika, el libro de Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones de Dennis Seal. Pueden conseguirlo en cualquier plataforma virtual de venta libre como Amazon. Esperamos que este video haya sido de utilidad para todos los sintonizantes y haya contribuido a su aprendizaje. Muchas gracias y hasta la próxima.